Buenas tardes, vamos con el último video de los ejercicios de las lecciones del tema 4. En el último video presentamos, en el video tema 4 ejercicios, parte 5, presentamos los ejercicios 8 y 9 de tema 4, lección 2, y los ejercicios 1 a 4 de tema 4, lección 3. Hoy vamos con los restantes ejercicios del material tema 4, lección 3. Voy a tratar de hacerlo compacto para que no nos quede tan largo. Vamos a compartir la pantalla. Ahí voy a poner el material. Ok, estamos entonces en el material tema 4, lección 3. Estamos en el ejercicio 5. Este es muy sencillo, ¿verdad? El ejercicio 5 dice, cada vehículo que llega a cierta intersección de tráfico, independientemente de los demás, puede tener un accidente con probabilidad 0,0005. Nos dicen que consideremos un periodo de 2 horas de 5 a 7 p. y que en tal periodo llegan 1000 vehículos. Entonces queremos calcular la probabilidad de que el total de vehículos que tienen un accidente en ese periodo sea de al menos 2. Bueno, como con cada vehículo que llega, podemos asociar un ensayo de Bernoulli. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Lo que nos interesa es observar si tiene un accidente o no tiene. Entonces, los 1000 vehículos, las 1000 llegadas de vehículos son 1000 ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito P igual 5 por 10 a la menos 4. Y la variable X responde entonces, la variable X que estamos definiendo como un número total de vehículos que tienen un accidente, su distribución responde al esquema de la distribución binomial. Tenemos 1000 repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P igual 5 por 10 a la menos 4. Aquí en pantalla estoy resaltando la función de probabilidad de X, ¿verdad? Esa es una función de probabilidad binomial. Y nosotros queremos calcular la probabilidad de que X sea al menos 2, es decir, mayor o igual que 2. Como N es grande y P es pequeño, pero el producto N por P permanece finito, entonces aproximamos la distribución de probabilidad de X, una binomial, a una distribución de Poisson con lambda igual a N por P, 1000 por 5 por 10 a la menos 4 y da 0,5. Es decir, ahora la función de probabilidad original de X, la correcta, que es binomial, la vamos a aproximar a una función de probabilidad de Poisson. Entonces, esta función de probabilidad binomial que estoy marcando aquí, la voy a aproximar por esta función de probabilidad de Poisson. Las probabilidades vienen dadas por E a la menos lambda, E a la menos 0,5. Por lambda a la X, 0,5 a la X. Entre X factorial. Y los valores de X, no los puse allí, pero se supone que en una Poisson los valores de X son 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Entonces, la probabilidad de X mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 1, 1 menos la suma de las probabilidades de Poisson en los puntos X chiquita igual 0 y X chiquita igual 1. Puro cálculo, ¿verdad? La probabilidad de que X valga 0 es E a la menos 0,5, la de que X valga 1 es E a la menos 0,5 por 0,5. Eso nos da 1
menos eso que está allí, y al final la respuesta es 0.0902. Vamos al ejercicio 6. Tenemos una fuente radiactiva para la cual se cumple que el número de partículas que emite esa fuente radiactiva en un periodo cualquiera de una hora tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda. Hay un aparato que se usa, un contador, ¿verdad?, que registra las partículas emitidas por la fuente a través del tiempo. Pero ese contador puede fallar ocasionalmente. Es decir, cada partícula puede ser contada o no ser contada. Vamos a asumir que el aparato con probabilidad P cuenta cada partícula. Y obviamente, con probabilidad Q igual 1 menos P, no cuenta una partícula emitida. La pregunta nos pide la distribución de probabilidad del número total de partículas emitidas en un periodo de una hora. Bueno, entonces, tres variables son de interés. Z es el número total de partículas emitidas en una hora. X es el número total de partículas emitidas que son contadas por el aparato en una hora. Y Y es el número total de partículas que el aparato no cuenta en una hora. ¿Qué distribución tiene Z? Una distribución de Poisson con parámetro lambda. Allí está. La probabilidad de que Z mayúscula sea igual a Z chiquita es E a la menos lambda por lambda a la Z entre Z factorial. Si la fuente emite Z partículas, Z chiquita partículas, X serán contadas y Z menos X no serán contadas. Entonces la probabilidad de que se cuenten X partículas y no se cuenten Y partículas es la probabilidad de que X grande sea igual a X chiquita y que en total se emitan Z partículas. Vamos a verlo con calma. Si X vale X chiquita y Z vale Z pequeña, como Z es X más Y, entonces eso es lo mismo que X más Y. Eso es lo mismo que Y sea Z menos X chiquita. Lo vuelvo a repetir. X grande igual a X pequeña. Se cuentan X partículas. Y Y grande igual Y pequeña. No se cuentan Z pequeña partículas. Es lo mismo que X grande valga X pequeña y que Z valga Z pequeña, donde ¿quién va a ser Z pequeña? Y menos X, porque la suma de X y Y tiene que ser Z. Lo vuelvo a repetir una vez más. X grande igual a X chiquita y Z grande igual a Z chiquita es lo mismo que X grande igual a X chiquita y X más Y igual Z. Pero eso solamente ocurrirá que X más Y sea Z si Y vale Y chiquita. Y X chiquita más Y chiquita están sujetas a la restricción de que la suma de ellas dos es Z. Entonces, esa probabilidad conjunta será la probabilidad de, aquí es X minúscula, un errorcito, yo lo corrijo y lo cambio en el aula. Ya. Ahí debe decir X chiquita. Déjame ponerlo con el teclado en pantalla. Los errorcitos son los que demoran los videos.
Y va X chiquita. Entonces, repito, esto es una probabilidad conjunta. La probabilidad de que X grande sea X chiquita y Z grande sea Z chiquita, eso es una intersección. La probabilidad de una intersección será la probabilidad de X igual a X chiquita, dado que Z grande, ¿vale? Z chiquita por la probabilidad de que Z grande sea Z chiquita. Entonces, con cada partícula que emite la fuente asociamos un ensayo de Bernoulli. El éxito es que la partícula es contada con probabilidad de éxito P. ¿Cómo? Vamos a ver si el enunciado lo dice. Si no tengo que... El contador registra o no registra las partículas de forma independiente. Entonces, repito, con cada partícula emitida, asociamos un ensayo de Bernoulli, donde éxito es que la partícula es contada con probabilidad P. Como tenemos Z minúscula, partículas emitidas, y los registros son independientes, si conocemos que se emitieron Z chiquita partículas, con cada una asociamos un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Entonces, la distribución condicional de X grande, dado que Z grande es Z chiquita, ese esquema es el de una distribución binomial, porque esa distribución corresponde a la distribución del número de éxitos en Z ensayos de Bernoulli repetidos e independientes con probabilidad de éxito P. Por ello, la distribución condicional a la que estamos refiriéndonos será una distribución binomial. ¿Con qué parámetro? Z chiquita. ¿Y con qué probabilidad de éxito? P. Entonces, la probabilidad de que se cuenten X chiquita partículas, dado que se emiten Z, es una binomial. Esta que está aquí. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? La probabilidad de que X grande sea X chiquita y Y grande sea igual a Y chiquita será la probabilidad condicional de X dado Z por la probabilidad de que se emitan Z partículas. Pero esa corresponde a una distribución de Poisson con parámetro lambda. Pero como P más Q es 1 y Z chiquita es X más Y, introducimos ese par de relaciones en la expresión anterior. Bueno, eso lo hacen ustedes con detalle. Allí factorizamos, simplificamos, y lo que nos queda es que esa probabilidad conjunta es el producto de las expresiones que están en esos dos corchetes. Pero aquí simplifiqué Z factorial con Z factorial. ¿Ok? E a la menos lambda por P, lo pasé para acá. Lambda a la X más Y lo descompuse en lambda a la X por lambda a la Y y está listo, ¿no? Porque Z menos E, lo voy a hacer con calma. Simplifico Z factorial con Z factorial. Entonces aquí me queda X factorial. Z menos X factorial es Y factorial. Porque Z chiquita es X más Y. Luego, P a la X
aquí lambda a la X más Y, lo descompongo en lambda a la X por lambda a la Y. De ahí sale este lambda P por X. Y lambda a la Y por Q a la Z menos X, que es Y, de allí sale este factor lambda Q a la Y. ¿Ok? ¿Y de dónde sale el E a la menos lambda Q? Bueno, estaba en la expresión original. Bueno, luego de ese acomodo queda que la probabilidad conjunta de X grande y Y grande es el producto de lo que está en los dos corchetes. Pero lo que está en el primer corchete es una función de probabilidad de Poisson con parámetro lambda P, y eso es una función de probabilidad legítima. Si yo sumo eso de X igual 0 hasta infinito, eso va a dar 1. Y lo que está en el segundo corchete también es una función de probabilidad legítima. Si yo sumo lo que está en el segundo corchete de Y igual 0 a infinito, también me da. Entonces, la conclusión es que la función de probabilidad conjunta de X y Y, las partículas que se cuentan y las que no se cuentan, es el producto de dos distribuciones de Poisson. Y además, si es el producto, es porque las variables son independientes. Entonces, queda contestado, ¿verdad? Una preguntita teórica. Creo que no está claro la conclusión. Ok, lo que está dentro de los dos corchetes, la conclusión final fue que X y Y son independientes y cada una tiene distribución de Poisson. Como la distribución de X, el número de partículas que se cuentan es una Poisson con parámetro lambda por P, esa es la respuesta de la pregunta, porque la pregunta era ¿cuál era la distribución del número de partículas que se contaron? Si lambda vale 4 y P vale 0,9, la variable X, número de partículas que se cuentan, tiene una distribución de Poisson con lambda por P igual, ¿cuánto? 4 por 0,9, 3,6. Y nos están preguntando la probabilidad de que X sea mayor que 3, que será 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 3. Entonces sumo las probabilidades de Poisson de 0 a 3 en una Poisson con lambda igual 3,6. Yo lo hice con la calculadora, da aproximadamente 0,485. Les voy a publicar, no lo voy a mandar por correo, ya mis correos no dan para más. En el tablón voy a publicar un archivo donde están las tablas de la distribución binomial de Poisson y de la distribución normal. Un archivo lineal, para que ustedes lo tengan, y esas tablas son las que vamos a utilizar para calcular probabilidades. Ejercicio 7. Nos dice que en un centro de inspección se revisan vehículos para determinar si presentan o no presentan violaciones de seguridad. Es decir, si cumplen con las normas para los vidrios, los cauchos, los faros, los cinturones de seguridad, etc. Nos dicen que las llegadas de vehículos ocurren de acuerdo a un proceso de Poisson, a una razón, a una tasa promedio de 10 vehículos por hora. Ese es el lambda del proceso de Poisson. Y además nos dicen que cualquier vehículo que llegue a ese centro de impacción tiene una probabilidad de 0,50 de que tenga algún tipo de violación de seguridad. Pregunta A. Para una hora cualquiera, un periodo cualquiera de una hora, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 10 vehículos al centro de inspección? Parte A.
definimos n grande de t chiquita el número total de vehículos que llegan en un intervalo de longitud t horas. Estamos midiendo el tiempo en horas. Entonces, la colección de variables aleatorias n de t mayor o igual que 0, es un proceso de Poisson con lambda igual 10. En otras palabras, allí está escrito. Si yo cuento, como voy a considerar un intervalo de una hora, y a ese intervalo lo llamo N de 1 es el número de vehículos que llegan en una hora, y esa hora es el intervalo 0, 1. Esa variable N de 1 es un intervalo de longitud t igual, se refiere a un intervalo de longitud t igual una hora. Entonces, n de 1 sigue una distribución de Poisson con lambda, ¿con qué parámetro? Lambda por t. 10, el lambda del proceso, por t, la longitud del intervalo. 10. Entonces, la probabilidad de que lleguen 10 vehículos en una hora es e a la menos 10 por 10 a la 10 entre 10 factorial, y eso da, revisan esa cuenta que no me cuadra, 0.125. Ahora, como cada vehículo que llega de manera independiente no presenta violaciones con probabilidad 0.50 o presenta violaciones con probabilidad Q igual 1 menos P igual 0.50, nuestro proceso de Poisson inicial, ¿verdad?, es la combinación de dos procesos de Poisson. ¿Ok? Entonces, repito, el proceso de Poisson original con llegadas de 10 vehículos por hora, ahora yo lo voy a descomponer en dos procesos de Poisson. No hace falta. Simplemente, ¿verdad?, la variable n de 1 de la parte A, que era una Poisson con lambda igual 10, ahora como yo cada vehículo que llega lo clasifico como tipo 1 o tipo 2, entonces la variable N1 de 1, el número total de vehículos en una hora que llegan y tienen y no presentan violaciones de seguridad en el intervalo 0,1, será una Poisson. ¿Cuál será su parámetro? Lambda 1 por P. Pero ¿quién es lambda 1? Lambda por P. 10 por 0,50. ¿Y quién es P? Una hora. 5. ¿Ok? Aquí yo lo que estoy haciendo de manera subyacente es que el proceso de Poisson original lo dividí en dos procesos. Uno que representa las llegadas de vehículos que no tienen violaciones, y otro que representa las llegadas de vehículos que sí presentan violaciones. Entonces, como el número de vehículos que presentan violaciones en una hora es N1 de 1, bueno, y acabamos de ver que es una Poisson con lambda igual 5, porque el lambda total de 10 vehículos por hora ahora se divide el 50% de 10, que es 5, y el 50% de 10, que es 5, en dos flujos. El flujo de llegadas de vehículos que no presentan violaciones de seguridad, que lo voy a representar en este caso para una hora por N1 de 1. Y el otro flujo de vehículos que sí tienen violaciones de seguridad, le corresponderá también una distribución de Poisson con lambda igual 5, porque la probabilidad de que presente violaciones también es 0,5.
Ahora, en la parte C nos piden, ustedes sacan la cuenta, 0,018. Si llegan en total, ¿verdad? La pregunta C, vamos a buscar el enunciado. En una hora llegan 10 vehículos. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno presente violaciones? Vamos a ver. Creo que hay un errorcito allí. Vamos a ver la pregunta otra vez. ¿Verdad? La pregunta es, si en una hora llegan 10 vehículos, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno presente violaciones? Hay un errorcito de transcripción allí. ¿Verdad? Aquí debe decir, si en una hora llegan 10. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno presente violaciones? Esa es la pregunta. Ya había un errorcito. La pregunta es, si en una hora llegan 10, es decir, si ocurre el evento n de 1, porque t vale 1, y estamos considerando el intervalo de una hora como el intervalo 0,1, entonces n de 1 es un número de eventos en un intervalo de longitud t igual 1. La condición es, llegan 10 en total, n de 1 es 10. Y la probabilidad de que ninguno presente violaciones es la probabilidad de que todos los 10 vehículos sean de qué tipo, de tipo 1, de los que no presentan violaciones. ¿Okay? Ahora, en la teoría del proceso de Poisson, si yo conozco que llegaron 10 vehículos, cada uno presenta violaciones o no presenta violaciones. Entonces, si yo conozco el valor de n de 1, yo estoy hablando de 10 ensayos de Bernoulli independientes y repetidos con probabilidad de éxito 0,50, que es la probabilidad de que un vehículo cualquiera no presente violación. En otras palabras, la distribución condicional de N1 de T, dado que N de T igual a N es binomial, con parámetros N y P sub. En este caso, N es 10 y P1, que es P, es 0,50. Entonces, otra vez corrijo aquí. Aquí no vas 10. Aquí va es 1. La probabilidad de que en una hora lleguen 10 vehículos que no tienen infracciones de seguridad, que eso es equivalente a lo que nos piden en la pregunta, que llegue ninguno con violaciones de seguridad. Y la condición es que en una hora llegan, está corregido, 10 vehículos. Bueno, entonces, la distribución condicional del número de vehículos que llegan y no presentan violaciones, dado que en total llegan 10 artículos, es una binomial, con n igual 10 y p igual 0,50. Entonces calculo la probabilidad de que en una distribución binomial ocurran 10 éxitos, que es esto que está aquí. En la pregunta D nos están pidiendo nos dicen, a partir de cierto momento, asumamos que ese es el cero, el origen, ¿cuál es la probabilidad de que pasen más de 15 minutos para que llegue el primer vehículo? D.
Ahora, yo voy a llamar n de 0,25 porque 15 minutos son un cuarto de hora, ¿verdad? Porque la pregunta nos dice que consideremos, ok, 15 minutos son 0,25 horas. Entonces, las variables que yo tengo que definir son n de 0,25, 15 minutos son 0,25 horas, es el número total de vehículos que llegan entre el origen, el momento que empecé a observar, y 15 minutos después, que son 0,25 horas. Como estamos en un proceso de Poisson, la distribución de la variable n de 0,25 es una Poisson con lambda por t. ¿Cuál es el lambda del proceso? 10. ¿Y cuál es t? La longitud del intervalo 0,25 y eso da 2,5. Ok. Ahora defino la otra variable que yo tengo que considerar es ¿cuál? T sub 0,1, que es el tiempo que transcurre desde el momento en que empiezo a observar. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que llegue el primer vehículo? Pero ¿qué tiene que pasar para que pasen más de 15 minutos? 0,25 horas. Para que ese tiempo de espera sea mayor que 0,25 horas, que es 15 minutos, para que la llegada del primer vehículo se demore más de 0,25 horas, 15 minutos, tiene que ocurrir necesariamente que entre 0 y 0,25 no llegue ningún vehículo. Y eso, lo de dónde sacamos esa probabilidad de 0 llegadas en 15 minutos en una Poisson con lambda igual 2,5. Entonces, en la función de probabilidad de una Poisson con lambda igual 2,5, buscamos la probabilidad de que la variable tome el valor 0. En cualquier distribución de Poisson, la probabilidad de que la variable tome el valor 0 es E a la menos lambda. Porque, ¿cuáles son los otros términos? Lambda a la 0, que es 1, entre 0 factorial, que es 1. Entonces, la probabilidad de que pasen más de 15 minutos, 0,25 horas, para que llegue el primer vehículo, es la probabilidad de 0 llegadas en el intervalo 0,025, eso es E a la menos lambda, lambda vale 2,5. Usamos la calculadora y tenemos la respuesta. Vamos al ejercicio 8. Había varios errorcitos de transcripción. Yo voy a cambiar en el aula el archivo y se lo publico en el tablón. Ok. El ejercicio 8 nos dice que a un establecimiento comercial llegan personas de acuerdo a un proceso de Poisson a una tasa promedio de una persona cada 2 minutos, es decir, 0,5 personas por minuto. Nos dicen que el 60% de las llegadas son de mujeres y de ellas el 50% compran algo. El restante 40% de las llegadas son hombres y de ellos 25% compran algo. Vamos a considerar un intervalo de 30 minutos. Ese intervalo arbitrariamente es su origen, pongo que es 0 y su extremo superior que es 30. Pero sería lo mismo si pusiera otro origen y 30 minutos más. Es lo mismo porque la distribución del número de eventos en cualquier intervalo de 30 minutos va a ser la misma, porque la distribución de ese tipo de variables lo que depende es de la longitud del intervalo y no de cuáles sean los efectos. Eso de poner que el intervalo es de 0 a 30 es por comodidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ese intervalo lleguen 7 mujeres y 3 hombres?
en la parte A. Aquí cada evento del proceso lo clasifico como tipo 1 o tipo 2. Un evento tipo 1 es que la llegada corresponde a una mujer con probabilidad 0,60. Un evento tipo 2 es que la llegada es de un hombre. ¿Con qué probabilidad? Q igual 1 menos P, 0,40. Para el intervalo 0,30, defino N de 30 es el número total de personas que llegan. Como estamos en un proceso de Poisson, esa variable, número de personas que llegan en el intervalo 0,30, que es un intervalo de 30 minutos, sigue una Poisson con qué parámetro? Lambda por T. Lambda es 0,50, porque me llega un cliente cada 2 minutos, que es 0,5 clientes por minuto, por la longitud del intervalo 30. Es decir, las llegadas de personas en 30 minutos tienen una distribución de Poisson con lambda igual 15. N1 de 30 es el número de mujeres que llegan en esos 30 minutos. También tiene una distribución de Poisson. ¿Con qué parámetro? Lambda 1, que sería el lambda de llegada de las mujeres, por T, la longitud del intervalo. Lambda 1, la razón de llegada para las mujeres, es lambda, la razón global, por P, la fracción de llegadas que son de mujeres. 0,5 por 0,6, eso da 3. Y T es 30, 9. Mientras que N2 de 30 es el número total de llegadas de hombres que también siguen una distribución de Poisson. Eso lo demostramos en la teoría que está en la lección, por eso que tienen que leer. Las llegadas de hombres en 30 minutos seguirán una Poisson con lambda 2T. Lambda 2 es el lambda de llegada de los hombres, que es el lambda global 0,5 por la fracción de llegadas de hombres 0,4 por la longitud del intervalo 30, 6. Es decir, el lambda de 15 llegadas en 30 minutos se divide en un lambda para las mujeres, 9, y un lambda para los hombres, 6. Nos están pidiendo la probabilidad de que lleguen en esos 30 minutos 7 mujeres y 3 hombres. Esa probabilidad conjunta es el producto porque se puede demostrar que las llegadas totales de personas se descomponen en la llegada de hombres más la llegada de mujeres y que esas dos flujos son independientes. Por eso que estoy multiplicando. Será la probabilidad de que lleguen 7 mujeres por la probabilidad de que lleguen 3 hombres. ¿Ok? Eso lo demostramos en la teoría. Bueno, entonces la probabilidad de que lleguen 7 mujeres es a la menos lambda. El lambda de las mujeres es 9. Por lambda a la 7 entre 7 factorial. Y la probabilidad de que lleguen 3 hombres es E a la menos lambda. Lambda de los hombres es 6. Por 6 a la 3 entre 3 factorial. De ahí en adelante solamente sacar cuentas. Ahora, la siguiente pregunta es, vamos a ver, ¿qué decía? Va a quedar un poquito largo el video, pero lo vamos a terminar. Aquí nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad que lleguen 10 personas que compran, que realizan alguna compra? Bueno, aquí los eventos del proceso global los clasificamos en dos tipos. Tipo 1 es que cualquier persona que llega compra, y tipo 2 es que cualquier persona que llegue no compra. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un comprador? Dos posibilidades, que llegue una mujer y compra o llega un hombre y compra. Y esas dos posibilidades son disjuntas.
Si yo llamo P chiquita, la probabilidad de que una persona compre será la suma de esos dos casos. Entonces, aplico el teorema de la probabilidad total y la definición de probabilidad condicional. La probabilidad de que llegue una mujer y compre es la de que compre, dado que es mujer, por la probabilidad de que sea mujer. De las mujeres que llegan, ¿cuántas de las personas que llegan, cuántas son mujeres? Aquí lo tienen arriba en los datos del problema. A chequearlo. Perdió el cursor. 60% son mujeres. Ok, entonces, me quedé aquí. ¿Qué es este 0,60 que estoy resaltando aquí? La probabilidad de que una llegada sea mujer. Y si es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que compre? 0,50. Aquí he debido ponerlo en otro orden. El 25% de los hombres, vamos a cambiarlo, ¿verdad? Para que tenga consistencia, no es un error. Ahí debe ir 0,40. Y aquí debe ir 0,25. Lo puedo poner en otro orden. Entonces aquí, 40% de las llegadas son de hombres. Y de esos 40% de las llegadas, un 25% de los hombres compran. Y entonces, 0,5 por 0,6 es 3. Perdón, 0,3, 0,25 por 0,4 es 0,10. Y entonces 0,40 es la probabilidad de que cualquier persona que llegue en este proceso de pozón haga una compra. Como los eventos tipo 1 son los compradores, yo considero el intervalo 0,30. Recuérdense, por convención, yo pongo que los intervalos son abiertos por la izquierda. Eso es irrelevante, porque la probabilidad de que lleguen exactamente un hombre y una mujer al mismo tiempo es 0. Entonces, ahí donde está ese 0,30 del lado derecho, debe ser un corchete de cierre. ¿Cuál será? Primero quito este 30. Perdón. Aquí va un 30. Un 30, ¿verdad? Me falta el 3. Y este paréntesis de aquí sale. A ver cómo lo borro, porque bueno, yo lo acomodo. Ahí debe decir es el intervalo 0,30 abierto en 0 y cerrado a la derecha en 30. Eso es una convención, porque la probabilidad de que en un intervalo de longitud 0, que sería el origen, la probabilidad de que en el punto 0 llegue 0 clientes es 1. Esa es una de los postulados del proceso de pozón. Es decir, la probabilidad de que lleguen uno o más clientes en un intervalo de longitud 0 es 0. Entonces, definimos la variable. Déjenme acomodarlo. Yo sé que soy maniático, pero después se me va a olvidar.
Insertar. Ecuación. Corchete. Después se me va a olvidar. Cero. Me disculpan las manías, pero después se me olvida. Cero. 30. Voy borrando. Y las extremidades. Lo que tengo es ok, y aquí va un corchete del lado derecho. Ese es este. Entonces aquí va 30. Estoy vuelto un 8, ¿verdad? Ok. Para el intervalo 0,30, cerrado a la derecha, abierto a la izquierda, N1 de 30 es el número de eventos tipo 1 que ocurren en 30 minutos. Pero ¿quiénes son los tipo 1? Los compradores. Entonces esa variable tendrá una distribución de Poisson. ¿Cuál es su lambda? Lambda 1. Lambda 1 ahora es lambda de los compradores, que es el lambda global. 0,5 por P, la probabilidad de que la llegada corresponda a un comprador, que es 0,4. 0,5 por 0,4 es 2. Y T, que es la longitud del intervalo, 30 minutos, 2, 0,2 por 30, 6. Entonces, la variable N1 de 30, número total de llegadas de compradores entre 0 y 30, un intervalo de 30 minutos, tiene una distribución de Poisson con lambda igual 6. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 10 personas que compran. Entonces, en la función de probabilidad de Poisson, calculo con lambda igual 6 y con valor de la variable igual a 10 y me da eso que está allí. Lo que está en el corchete es la probabilidad de que en una distribución de Poisson con lambda igual 6, la variable tome el valor 10. No se multipliquen por eso, porque para el examen va solamente cosas lo más sencillo posible. Luego, en la parte D, perdón, en la parte C, si llegan 10 personas, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente sean 6 mujeres? Más enredadito, pero ya vamos a ver que no es tan enredado. Defino, N de 30 es el total de personas que llegan en esos 30 minutos. Eso es una Poisson con lambda igual 10. N1 de 30 son las llegadas de mujeres. ¿Con qué lambda? 9. Y N2 son las llegadas de hombres. ¿Con qué lambda? 6. Todas son distribuciones de Poisson. Y ya en la teoría vimos que el total lo puedo descomponer en dos flujos y que esos dos flujos son independientes y que cada flujo también obedece a una distribución de Poisson, al modelo de Poisson. Yo quiero calcular la probabilidad de que si llegan 10 personas, la probabilidad de que 6 sean mujeres. Bueno, si llegan 10 personas,
Con cada uno asocio un ensayo de Bernoulli. Éxito, que llegue mujer con probabilidad 0,40, 0,60. Fracaso, que la llegada sea de un hombre con 0,40. Entonces, la distribución condicional del número de mujeres que llegan en esos 30 minutos, dado que en total llegan 10, es una binomial con n igual 10 y p igual 0. Entonces, simplemente en una función de probabilidad binomial con esos parámetros, n igual 10 y p igual 0,60, calculo la probabilidad de 6 éxitos. Que es esta que tengo. Eso era lo que nos pedían, ¿verdad? Vamos a chequear. Eso era lo que nos pedían. Nos pedían, si llegan 10 personas, el intervalo de 30 minutos que estamos considerando arbitrariamente, el origen lo estoy poniendo como 0 y el extremo como 3. Lo puedo haber hecho de miles de maneras, pero esa es la más convencional, la más sencilla. En la pregunta de, ¿verdad? He debido aprovechar y ver el enunciado. Si llegan 10 personas, la pregunta de dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de una realice una compra? La parte de fíjense, en la parte C yo utilicé los elementos de razonamiento que estaban en la parte A. Y en la parte D voy a utilizar lo que razonamos en la parte B. En el intervalo 0,30, N1 de 30 es el número total de llegadas de compradores. Ahora el flujo total de llegadas lo descompongo en dos flujos. Llegadas de compradores más llegadas de hombres. El flujo total es un proceso de Poisson. El flujo es la suma del flujo de compradores con el flujo de no compradores, y esos dos flujos son independientes y cada uno también está asociado con un proceso de Poisson. Entonces, N1 de 30, que es el total de compradores que llegan en 30 minutos, tiene una distribución de Poisson. ¿Cuál es su lambda? Esos son los eventos que estoy llamando tipo 1. Entonces, su lambda es lambda 1 por T, que es el lambda global, 0,5 clientes por minuto, por la probabilidad de que la llegada corresponda a un comprador, 0,40, por la longitud del intervalo, T igual 30. Entonces, el lambda para la llegada de compradores en 30 minutos es 6. Ya sabemos, el número total de llegadas de clientes o personas en esos 30 minutos tiene un lambda de 15. Y el total de llegada de compradores es una Poisson con qué lambda? 6. Entonces nos preguntan, dado que llegan 10 personas en total, ¿cuál es la probabilidad de que llegue más de un comprador? Nuevamente, esas 10 llegadas son 10 ensayos de Bernoulli independientes y repetidos, donde la probabilidad de éxito es 0,40. ¿Qué es éxito? Que la llegada corresponda a un comprador. Entonces, la distribución condicional de las llegadas de compradores, dado que las llegadas totales son 10, es una binomial. Entonces, para calcular esa probabilidad condicional, está facilito aquí. La probabilidad de que llegue más de un comprador, dado que en total llegan 10 personas,
1 menos, ¿cuál es el complemento? Menor o igual que 1, que llegue a lo sumo un comprador, dado que en total llegan 10 personas. Entonces, en una binomial con n igual 10 y probabilidad de éxito 0,40, sumo las probabilidades desde 0 hasta 1, que son las que corresponden al evento menor o igual que 1. Bueno, puro cálculo, y ahí está la respuesta. La última pregunta nos dice, nuevamente, aquí tengo que hacer un cambio, ¿verdad? Esto debe ser de 0 a 5 cerrado por la derecha. La pregunta es la última, salió de 45 minutos el video. Se va a demorar en cargar, pero lo voy a subir. ¿Cuál es la pregunta? Probabilidad de que pasen más de 5 minutos para que llegue una persona que compre. Bueno, muy fácil. Me tengo que apoyar. La variable que tengo que definir es tengo que definir dos variables para resolver. T sub 0, 1 es el tiempo que transcurre hasta la llegada del primer comprador. Y a mí me interesa calcular la probabilidad de que pasen más de 5 minutos. Probabilidad de que T sub 0, 1 sea mayor que 5. Pero para que pasen más de 5 minutos, tiene que ser que en el intervalo de los primeros 5 minutos no llegue ningún comprador. Es decir, la probabilidad de que N1 de 5 valga 0. Recuerden, N1 de 5, yo lo considero un intervalo. Empiezo a observar las llegadas al tiempo 0, defino un intervalo de longitud 5 minutos. Eso debería ser 0 abierto a la izquierda, 5 cerrado a la derecha. Entonces, N1 de 5 es el número total de llegadas de compradoras en el intervalo, de compradores en el intervalo 0, 5. ¿Qué distribución de Poisson tiene? Lambda 1 por T. Lambda 1 porque estos serían los eventos tipo 1. ¿Qué es el lambda global? ¿Cuál es el lambda global? 0,5 clientes por minuto. Por la probabilidad de que compre, ¿cuál es? 0,4. 0,5 por 0,4, 0,2. Y la longitud del intervalo T es 5 y eso da 1. Entonces, N1 de 5 es una Poisson con lambda igual 1. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de espera por el primer comprador sea mayor que 5 es la probabilidad de que lleguen 0 clientes en el intervalo 0,5. ¿Y de dónde saco eso? Esa sería en una Poisson con lambda igual 1, la probabilidad de que la variable tome el valor 0. Una vez más, ¿cómo se calcula? E a la menos lambda, que es a la menos 1, lambda elevado al valor de la variable, que es 0, entre el valor de la variable factorial, 0 factorial. Y eso da E a la menos. En una Poisson cualquiera, la probabilidad de 0 eventos es E a la menos lambda. En este caso, E a la menos 1 porque lambda vale 1. Y eso da 0,3679 aproximadamente. Ok, entonces recuerden que este archivo lo cambio en el aula. Ya estamos listos. Salió un poco largo, pero terminado. Y además se supone que van a consultar. Ok, entonces estamos listos. Le hago los cambios de este archivo, lo sustituyo en el aula. Bueno, nos vemos a las 6:15.